la palabra que os voy a leer son palabras que salieron de la boca de un hombre que no solamente lo dijo, porque decir es relativamente fácil. Él no solamente lo dijo, sino que lo vivió en toda su plenitud. Eso es más difícil, ¿verdad? Filipenses capítulo 1, versículo 21, y leemos estos textos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor: porque para mí el vivir es Cristo. Díganlo conmigo. Para mí el vivir es Cristo. Hasta ahí todos podemos decirlo, ¿no? Casi todos podemos decirlo. Lo que continúa es más difícil. Sigue diciendo el mismo versículo: y el morir es ganancia. Tomen asiento. Y dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. De ambas cosas quiere decir de vivir o de partir. De las dos cosas estoy en estrecho. Tengo un deseo, dice Pablo, teniendo el deseo personal de Pablo es el siguiente: tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne, dice el apóstol, es más necesario por causa de vosotros. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Les puedo decir algo para lanzar ya un poquito a dónde los voy a llevar? ¿Les puedo decir algo? Nos falta mucha carga por la obra de Dios. Y este pastor, hijo mío, es muy directo. Bueno, si quieres te rodeo. Mejor directo, ¿no? Saulo de Tarso, como su nombre indica, nació en la ciudad de Tarso, en la región de Cilicia. Cilicia era la región más importante de aquel lugar y Tarso, la ciudad más importante de esa región. Era importante por varios motivos. Uno de los principales era que habían unas vías romanas muy importantes y rutas de comercio claves para el comercio en Asia. En ella había templos y edificios muy reconocidos. Pero la grandeza y la gloria de esa ciudad, escuchen bien, nadie se distraiga hoy porque necesito que cojas el hilo. Es un mensaje que tienes que coger el hilo y venirte conmigo, ¿vale? Si no nos perdemos. La grandeza y la gloria de esa ciudad residía en una pequeña, humilde y sencilla sinagoga, donde cada tarde un grupo de hebreos fieles se reunían para honrar el nombre de Dios. La gloria de Dios nunca se va a manifestar por la grandeza de un edificio, ni tampoco por la profesionalidad de los que hay dentro. La gloria de Dios siempre se va a manifestar por la fidelidad de aquellos que se reúnen. Hace mucho tiempo que dejó de impresionarme un buen predicador. Mucho. Hace mucho tiempo que dejó de impresionarme, voy a decir un profeta, por no decir otra cosa. Hay un texto en los profetas, no recuerdo el cual, que dice: en los últimos tiempos yo, Jehová,
restauraré y levantaré el tabernáculo caído de David. Todos sabéis que Israel ha tenido lugares de culto muy importantes, como el tabernáculo del desierto de Moisés. Les he dicho a estos jóvenes que compren un proyector y os traeré el tabernáculo figura a figura para poder enseñarlo, porque si no lo proyecto es más difícil. Un tabernáculo lleno de simbología bíblica referente a la persona de Cristo: tejón por fuera, oro por dentro, humanidad, divinidad, muchas cosas. Con una fuente de bronce, un altar de bronce, una mesa de panes de preposición, un candelero, una cortina, un arca, un propiciatorio, ritual, liturgia y sacrificio. Su máximo esplendor, Israel alcanzó su máximo esplendor en cuanto a su religión cuando Salomón decidió levantar el gran templo. Yo he tenido, Daniel, en mis manos un libro hace años, muy grande, un libro que creo que habían 5 ejemplares en el mundo solamente, y entre las páginas de ese libro se desplegaban copias de los planos del templo de Salomón. Era impresionante el edificio. Tenía unas cúpulas de oro revestidas que Flavio Josefo, el historiador, dice que cuando el sol incidía sobre ellas, los destellos que daban podían verse incluso a kilómetros. Había un mar de bronce, préstenme atención, nadie se distraiga, un altar de bronce. Habían sacerdotes con un cuchillo en la mano y con el arte del sacrificio. Y había sacrificio, ritual y liturgia. Pero Dios dice a través del profeta: en los últimos tiempos, yo, Jehová, no estoy interesado en el tabernáculo de Moisés, ni tampoco en el templo de Salomón. En el último tiempo, Castellón, yo quiero restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Y qué era el tabernáculo caído de David? Todos sabéis que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando él se sentó en el trono, su primer deseo fue traer de vuelta el arca, gloria al Señor, a Jerusalén. Entonces David se dirige a los levitas y sacerdotes y les dice: limpiaos, santificaos, consagraos, ordenaros, vestiros, prepararos, porque tengo un encargo para vosotros. Vamos a tomar el arca y la vamos a traer a Jerusalén, a un lugar que he provisto para ella. La historia dice que cuando llegan donde estaba el arca, los sacerdotes toman las varas, las pasan por las anillas, porque el arca no se podía tocar, la cargan en un buey, en un carro nuevo tirado por unos bueyes jóvenes. Esta fue la primera vez. Y comenzaron a guiar el arca, un levita delante y un levita llamado Uza detrás. El arca, tirada por el carro, tropezó, hizo la intención de volcarse, y Uza, en un intento de ayudarle a Dios, extendió la mano para que el arca no se cayera, y Dios le arrebató la vida en aquel instante, y el arca se detuvo y la comitiva se desvió y el arca se quedó en casa de Obed-Edom. Sorpresa. Pasaron los días en casa de Obed-Edom y dice: y la casa de Obed-Edom fue bendecida a causa del arca. El mismo arca que a uno le arrebata la vida es el mismo arca que a otro lo bendice y lo prospera. No voy a entrar en ese detalle. David quiere traer el arca y inquiere cómo tiene que hacerlo en la forma correcta. Y la forma correcta no es la que yo pienso, ni la que yo siento, ni la que yo creo, sino lo que está escrita. Esta es la forma correcta de la vida cristiana y de cómo se tiene que llevar el arca. Los que estén de acuerdo digan amén. Amén. David entiende que el arca no se lleva en carros nuevos ni con bueyes jóvenes, sino que la tienen que cargar los sacerdotes, y en especial una rama llamada coatitas, y la tienen que llevar sobre el hombro, sentir el peso de ese arca.
David va a la casa de Obed-Edom y ahora sí, donde he llegado. Los sacerdotes coatitas traspasan las anillas con las varas de cedro revestidas de oro y cargan el arca. Y dice la historia, o Flavio Josefo, no recuerdo, que dan 7 pasos, 1, 2, 3, 4, 6 pasos, y descargan el arca, hacen un sacrificio y vuelven a cargar el arca. 6 pasos, descargan, gloria al Señor, sacrificio y cargan. 6 pasos, descargan, sacrificio y cargan. Así iba caminando el arca, Nani, despacio, pero en el orden de Dios, en la forma correcta. 2 meses tardó el traslado del arca desde la casa de Obed-Edom, gloria al Señor, hasta el lugar que David había provisto en Jerusalén. Cuando los sacerdotes están entrando en la ciudad santa, cruzando el torrente del Cedrón, David los alienta y les dice: mirad la cuesta del monte de los olivos. Allí, en aquel lugar, en la cima, he provisto un lugar para depositar el arca. Los sacerdotes pensarían: ha levantado David un edificio esplendoroso y glorioso, donde van a haber muchas figuras y mucha liturgia y mucho sacrificio y muchas cosas para que nosotros trabajemos. Pero cuando ellos llegan a la cima y ven lo que David ha hecho para poner el arca, el esquema y la mente sacerdotal se rompe y ven que lo que David ha hecho para depositar el arca son 4 ramas, un huerto, hermanos. Y entonces los sacerdotes le dicen: oh rey David, aquí está el arca. ¿Dónde está el altar para las expiaciones y los sacrificios? ¿Dónde está el altar de oro para las libaciones y las adoraciones? ¿Dónde está la mesa de los panes? ¿Dónde está todo para poder oficiar? Y David le dice: no, este tabernáculo va a ser diferente. Aquí no va a haber sacrificios, aquí no va a haber rituales, aquí no va a haber liturgias, pero eso sí, organizaros por turnos, porque quiero que en este tabernáculo, los 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, haya música, suene salterio, haya alabanza y haya adoración. Y cuando Dios ve el espíritu de adoración que Dios quiere implantar en el tabernáculo de David, preveyendo Dios, escuchar esto, que la iglesia de los últimos tiempos caería en la religiosidad farisaica y aparente. Él toma la boca del profeta para alentar a la iglesia y tiene que decir: Dios, ¿lo digo a mi forma, sí o no? ¿Me dejáis que lo diga a mi forma? Dice: en los últimos tiempos me cansé de los religiosos, de los que solamente guardan la apariencia de 7:30 a 8:30, de los que solamente son cristianos cuando los ve el pastor, de la gente que solamente adora cuando no tiene problemas. En los últimos tiempos yo quiero levantar una generación de gente verdadera, de gente sincera, de gente que me ame con un corazón incondicional, dice el Señor. Gloria a Dios. Hace tiempo que dejó de impresionarme un predicador bueno. Eso es un don, un talento, algo que no es así. Ahí viene un salmista, un músico, un profeta, alguien que administre. No me impresiona. ¿Sabéis lo que me impresiona? Me impresiona la gente cristiana que ama a Dios de verdad, la gente que no da un paso atrás cuando tiene problemas, la gente que siempre está dispuesta a colaborar y a extender la mano para ayudar a la obra y al que está necesitado. ¿Sabéis lo que me impresiona? La gente cristiana con buenos sentimientos, la gente que no va con doblez y que va siempre con la suya, la gente que no critica, que no va con el metro de la conjetura a ver dónde te pilla el fallo en la palabra y el error, la gente que no es un investigador de fallos, que va siempre buscándote a ver dónde te caza. Me gusta la gente que después de ser apuñalada y traicionada sabe darse la vuelta sin guardar rencor y abrazar y perdonar a aquel que lo traicionó. Dios está buscando gente sincera, gente verdadera, gente cristiana, gente que ame a Dios de verdad. Su padre, ¿me dejáis unos minuticos? Amén. Su padre era fariseo. No era malo ser fariseo, ¿eh? Habían 7 clases de fariseos, 5 eran malos, 2 eran buenos, el del temor y el del amor.
Además era comerciante, era un hombre rico. Y su padre Ramiro, cuando su hijo Saulo nació, le compró a dinero la ciudadanía romana para que fuera libre bajo el imperio romano. Y su padre, como buen hebreo, escuchen, le enseñó pues las costumbres hebreas, las tradiciones hebreas, su Dios, su ley, y le puso en la puerta un cuadrico que se le ponía a los niños, que se llamaba la mezuza. La mezuza era un cuadro con textos de la ley, y cuando el niño tenía esta altura, el cuadrico se ponía a esta altura, para que cuando el niño entrara y saliera de la puerta siempre se cruzara con el cuadro, y en su retina se imprimiera la ley. Cuando el niño crecía, el cuadro se subía, para que siempre la mirada del niño al entrar o al salir de la casa se cruzara con la ley de Jehová, y así se cumpliera el Salmo 1 que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de noche y de día. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja nunca cae y da fruta a su tiempo. Gloria al Señor. Pero su padre se dio cuenta que su hijo era especial, era diferente, que en él había una inquietud por aprender. Entonces él tomó la decisión, lo voy a expresar así, me dejáis que lo exprese a mi forma, de llevarlo a la Universidad de Teología Exegética, Teología Propia, Teología Sistemática, Teología, Gelología y todas las guías correspondientes más avanzadas del mundo, que era la universidad que había en Jerusalén. El director de la universidad, a ver si les suena este nombre, era un tal Gamaliel, que le apodaban el brillante de la ley y el abogado de la tolerancia y de la humanidad. Cuando Gamaliel toma la nueva remesa de jóvenes para entrevistarse y ver quién ha venido a su universidad a estudiar, uno por uno invierte tiempo en hacerles pregunta, José. Pero cuando Gamaliel tiene en sus rodillas a Saulo de Tarso y habla con él, se impresiona, se maravilla, se da cuenta que dentro de ese hijo hay un potencial muy grande, y que si él como maestro invierte tiempo y lo pule, va a sacar un diamante para el pueblo. Y Gamaliel toma la decisión de adoptarlo como su discípulo más avanzado, su primer discípulo, y se lo sienta en la rodilla. Mirad, jóvenes, escuchar esto, se lo sienta aquí, y Gamaliel comienza a invertir horas, días, semanas, meses y años en transmitirle todo el conocimiento que él tiene de la Torá, de la Misná, del Talmud, de la Gemara, de todas las tradiciones, filosofías y todos los lenguajes bíblicos sabidos y por haber. Saben ustedes, era de mente a mente, de mente a mente. Gamaliel tuvo la habilidad de llegar a la mente de Saulo, pero no tuvo la habilidad de llegar a su corazón. ¿Os acordáis cuando Gamaliel dio el famoso discurso hablando sobre el cristianismo, diciendo: no persigáis este movimiento, porque si este movimiento es de hombre, se va a desvanecer solo, pero si es de Dios, estaréis luchando contra él? Saulo estaba oyendo el discurso de su maestro, pero hizo caso omiso, porque su maestro le llegó a la mente, pero no el corazón. Eso es lo que está pasando hoy en muchas iglesias y en las nuevas generaciones. Estamos llegando a la mente de la juventud, pero no el corazón, de tal forma que estamos convirtiendo el evangelio del intelecto. Hoy cualquier joven se sube aquí y te recita los salmos, cantar de los cantares y 1000 versículos, la ley, la Torá y el decálogo bíblico, y está bien, pero tengo que deciros que el evangelio no nace del intelecto, el evangelio nace de un corazón arrepentido. Gloria al Señor. Cuando él ya está instruido como rabí educado, voy a saltar unos detalles ahí, en su celo por la verdad y por la ley, empuña la antorcha de la verdad para perseguir a ese nuevo movimiento llamado el cristianismo. Gloria al Señor. Y él recibe cartas de autoridad de los ancianos para salir fuera de su jurisdicción, y se va a Damasco porque hay una comunidad creciente de cristianos en ese lugar, y quiere hacerles blasfemar del nombre de Jesús y abrazar de nuevo la ley. Gloria al Señor. Pero cuando Saulo iba de camino, en el camino, unos dicen que iba en el caballo, no dice la Biblia caballo, a lo mejor iba en un camello o andando. Dice la Biblia, una luz le rodeó, digan conmigo, una luz le rodeó y lo derribó. Y dice la Biblia, y una voz le habló. Y dice la Escritura, y todos oyeron la voz. Dice, pero solo Saulo vio la luz.
Porque la voz de un bonito mensaje de un predicador la pueden oír todos, pero la luz de su gloria está reservada para aquellos que se van a tirar al suelo y a nacer de nuevo. Cuando Saulo cae al suelo, dice la Biblia que se levanta ciego y se va a Damasco, y allí se queda sentado esperando las instrucciones. Cierto discípulo llamado Ananías siente la voz de Dios y le dice: Ananías, vete a la calle derecha. No dice la derecha, era derecha, recta. Vete a la calle derecha porque ahí está Saulo. Ves y ora por él, porque tengo algo que decirle. Dice: Saulo, pero no es este el que asola las iglesias y a los cristianos. Dice: ves, porque está orando. Dice: ah, si está orando voy, porque me fío más del que ora que del que sabe. Me fío más del que ora que del que sabe. Gloria a Dios. Cuando llega allí le pone la mano, le dice: hermano Saulo, Dios me ha dicho que ore por ti, que recibas la vista y que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, y al instante le cayeron de los ojos como unas escamas y fue lleno del Espíritu, y allí fue bautizado. Y rápidamente Saulo de Tarso se fue al desierto de Damasco. ¿A qué te vas al desierto? Porque tengo mucho conocimiento, pero tengo que adaptarlo al nuevo, a lo nuevo que he recibido. Tengo que hacer un odre nuevo para un vino nuevo que he recibido. Y allí se aparta de tal forma que su evangelio es recibido directamente de Dios, y escribe en el libro de Gálatas: el evangelio que yo recibí no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Este no se metía en el internet, hermanos, ni en el chat GPT. Este tenía wifi con el cielo directamente. Dios le hablaba y le mostraba. Dice: no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino que Jesucristo mismo me lo reveló. Gloria al Señor. Digan amén para el Señor. Digan amén para el Señor. Y se lanza a predicar a Asia. Gloria al Señor, era una potencia. Gloria al Señor. Os digo algo con amor y con cariño. Pepito, si hoy Pablo estuviera aquí con todos los medios que tenemos nosotros, un Pablo revolucionaría el mundo. Si el mundo antiguo, sin medios de transporte ni medios de comunicación, y Pablo sacudió el mundo antiguo, ¿qué es lo que no haría ahora? ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Pablo se lanza a predicar y comienza a hacer la obra. Levanta dos candidatos que se llaman Chus e Isaí. Timoteo y Tito. Dos potencias para la obra. ¿Me dejáis? Qué serios están, palabra de honor, que están serios. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Nadie. No era nadie, era mi primo. Cuando vaya al cielo, el primero que verá a Jesús. Después diré: ven aquí, Pablo, que quiero hablar contigo. ¿De quién te aguante? ¿Quién era Pablo? ¡Nadie! El coloso de la doctrina, la columna del cristianismo, el perito arquitecto de la iglesia, el que puso fundamento. El fundamento es Cristo. El descubridor de los 7 misterios, aquel que rompió el poder del judaísmo en Gálatas, aquel que rompió el poder del gnosticismo en Colosas, cuando los gnósticos decían que Dios no era materia, porque la materia fue creada por una emanación, y Dios dijo: os equivocáis, en él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. ¿Quién era Pablo? Nadie. Aquel que en Efesio, aquella ciudad donde había 12 templos principales, uno dedicado a la diosa Diana, donde había 1000 profetisas que hacían pecar al pueblo, ya me entendéis, llegó allí no con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Cuando llegó a la iglesia de Éfeso, se encontró con 8 personas, estuvo 2 años y medio predicando, desató un avivamiento tan glorioso, rompió el poder de la magia, los libros lo quemaron, el principado que había allí fue desplazado, la gloria de Dios descendió, y cuando salió de pastor después de 2 años y medio, dejó establecida una comunidad de 30.000 cristianos. Ese era Pablo, el que llegó a Corintios, la famosa Corintios intocable, y reprendió Corintios de arriba abajo, el atavío de las mujeres, el abuso de las cenas de los ricos, los litigios de los incrédulos, los problemas de los matrimonios, aquel pecado escondido que había escondido, que nadie lo quería tocar porque era un problema
problema y una ruina entre familias, Pablo no se contiene y escribe la carta severa y la lanza como un puñal a la iglesia. Y cuando la palabra entre las entrañas de la iglesia produce tal impacto que la gente se arrepiente y el pecado se limpia, para eso es la palabra. La palabra no es para que la aplaudas, es para que te la apliques al corazón. La palabra es para cambiar tu vida. Ese era Pablo, hermanos, aquel que levantaba iglesias como nadie, aquel que cuando unos exorcistas ambulantes quisieron echar un demonillo, le dijeron: en el nombre de Pablo, el que predica, de Jesús, el que predica. Pablo dijo: escucharme, exorcistas de pacotilla. Dice: Jesús conocemos y a Pablo también, porque Pablo era conocido en el cielo, pero también era conocido en la tierra. Tenía tanta unción, Rubén, que tú le dabas un pañuelo, lloraba por el pañuelo y lo llevabas sobre cualquier enfermo, cualquiera fuera la enfermedad, y ponías el pañuelo sobre el enfermo y el enfermo se sanaba. Ese era el apóstol Pablo, hermanos. Os hago una pregunta. Jesús pasa a decir amén. ¿Había algún ministerio más poderoso que él? ¿Había alguien que predicara mejor que él, que enseñara mejor que él, que adoctrinara mejor que él, que tuviera más unción que él? ¡No! ¡Pregunto! ¿No se levantarían los envidiosos contra ese ministerio? Porque por desgracia nunca van a faltar los envidiosos. ¿Y quién son los envidiosos, pastor? Dímelo. Te digo quién son los envidiosos. Los mediocres, que no llegan ni van a llegar y no quieren que tú llegues. Los mediocres que se frustran cuando ven que su sueño no se cumple y otro lo cumple y quieren que no lo cumpla. Dios reprenda la envidia. Dios reprenda la envidia. Y comenzaron a decir que Pablo no era un verdadero apóstol porque no había visto al Cordero, no era un testigo visible del Cordero. Decían que venía a las iglesias a llevarse las ofrendas. Otros se atrevían más y decían que como no tenía mujer, que venía con malas intenciones. Dios reprenda. Pero Pablo no se defiende, deja que Dios lo defienda. Porque el hombre de Dios no se defiende, lo defiende Dios. Pero cuando Pablo se cansa, decide dar su mejor mensaje. Y cuando Pablo va a predicar su mejor mensaje, no predica del cielo, ni del paraíso, ni de las estrellas, ni tampoco del misterio de Cristo, ni del misterio de la iglesia como esposa ni como novia. ¿Saben lo que hace Pablo? Se calla la boca y sin hablar, se desabrocha la camisa y se le deja caer hacia atrás y le da la espalda a la iglesia. Y cuando la iglesia ve las espaldas de Pablo, se queda enmudecida y se queda mirando a la iglesia y le dice: desde hoy en adelante que nadie me cause más molestias, porque yo tengo las marcas de Jesús en mis espaldas. No hables tanto y muéstrame tus heridas por la obra. Gente que no se ha cortado ni un dedo por la obra, ni una tirita, y todo lo critica, y todo lo sabe, y todo lo dice. Pero tú, ¿qué has hecho? Sí, Señor. ¿Pero dónde están tus heridas? ¿Para qué hables tanto? Sí, Señor. ¿Sigo? Amén. Ya paro, ya paro. Nada. De vasalla, rebacá, vasalla. Le quita la vasalla, le baranda la masúa. Rebasa la tira basúa. De camarati de besore. De comandie tu eriata ya vasalla. Satanás ha venido a dividir. Que Dios reprenda al diablo. No sé por qué Dios me desvía, pero lo tengo que decir. Estoy hablando por el Espíritu. No siembres discordia. No siembres cizaña. Porque te pones de la banda del diablo. Que Dios lo reprenda. Cuidado, Cuidado lo que hablas y de quién hablas. Cuidado, Cuidado. Cuidado. No sé por qué estoy diciendo esto. Cuidado. No hablemos mal de nadie. Aleluya.
Aleluya. Arreglemos las cosas como cristianos. ¿Verdad? Cuidado las alianzas. ¿Qué pasó? Y vinieron a aprender a Jesús. Me voy del tema. Dice, y vinieron los romanos y los alguaciles con palos y espadas. ¿Por qué dice la Biblia palos y espadas? La Biblia no da ningún detalle por decir. Las espadas, según la ley de Roma, no la podían llevar los judíos para que no se sublevaran contra el imperio. Las espadas eran armas que solamente podían llevar los romanos. Repito, ¿lo sabías? ¿No? Ya lo sabes. Los palos se les permitía llevar a los alguaciles del templo para traer orden dentro del templo. ¿Te das cuenta? Romanos y dos pueblos enemigos. Pero cuando se trata de ir a por Jesús, se hacen una coalición. Hay gente que no se pueden ver hasta que se ponen de acuerdo para ir al que le cae peor. Cuidado con las alianzas. Que Dios está en el cielo y todo lo ve. Amén. Cuando no entiendas algo, les hablo con amor y con cariño, ¿vale? Les hablo para evitarles problemas. Cuando no entiendas algo, yo soy el atalaya de la iglesia. Soy el ángel de la iglesia. Creo que en 2 años les he demostrado que no soy un chismoso y que soy serio. Y creo que me tienen por un hombre de Dios. Cuando no entiendas algo de la iglesia, dímelo a mí y yo te lo diré. Amén. Y si te tengo que dar una... No sé por qué me digo en David tenemos un tema personal. Yo con él, yo como pastor, lo estoy administrando. Es un trato de pastor hacia él, que es tu lado. No lo vas a ver porque yo soy. Mi trato personal con la oveja es personal entre ella y yo. Y él dirá, ay, mira, David y el pastor. Tú no sabes el trato que estoy haciendo con él, lo estoy tratando. Muy bien. Si no lo entiendes, pastor, ¿por qué? Mira, lo estoy tratando, ¿vale? No te tengo que decir nada, vale, pastor. Por favor, son cristianos de muchos años. Amén. Digo una cosa y vuelvo al mensaje. Al mercado se va a vender. Vaya. Muy bien. Y más los lunes. Dar un aplauso al Señor. Más los lunes. Sigo un poquito más. ¿Me dejáis que siga el mensaje? Amén. Pablo es un hombre del Espíritu. Dale, José. Y el Espíritu Santo comienza a guiarlo en su ministerio. Y el Espíritu Santo comienza a susurrarle en el oído y a decirle: Pablo, desciende a Jerusalén. Pablo, ves a Jerusalén, te necesito en Jerusalén. Pablo, ves a Jerusalén. Y Pablo desciende, y en su descenso los profetas comienzan a profetizarle y a decirle los sufrimientos que él va a tener cuando llega a Jerusalén. Él llega a la casa de Felipe, el evangelista, aquel que fue a Azoto y le predicó a aquel de la reina, aquel Cándace, de la reina de Etiopía, aquel eunuco del carro. Y estaba allí, y dice la Biblia que él dejó el cinto en la puerta, y vino un profeta llamado Agabo, gloria al Señor, y Agabo vio el cinto de Pablo, y cuando lo vio recibió una profecía y se ató con el cinto en las manos y dijo: así dice el Señor, de quien sea este cinto, así lo harán, lo atarán, lo apresarán, lo azotarán, lo meterán preso en la cárcel. Y todos los amigos de Pablo, en sentimientos buenos, lo abrazan y dicen: Pablo, no vayas a Jerusalén, que mira lo que te espera, golpes, cadenas. Pero Pablo se ríe y dice: quitaros, que yo estoy dispuesto no solamente a sufrir cadenas por Cristo, estoy dispuesto a dar mi vida por Él. Y tiene que decir, atención, una frase terrible y tremenda. Tiene que decir: tengo por seguro
que las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con las glorias venideras que sobre nosotros se tienen que manifestar. Te lo voy a decir a ti, Castellón. Tengo por seguro, Castellón, que las aflicciones que vives hoy en el tiempo presente no van a ser comparables con las glorias venideras que sobre ti tienen que manifestarse. Y dice Pablo otra palabra: esta leve tribulación momentánea. Válgame Dios, que yo diga de mi vida leve tribulación, Daniel, tiene sentido, ¿no? Porque mi vida, bueno, tenía más o menos, pero más o menos la he podido llevar. Pero que Pablo, analizando su biografía, viendo lo que ha sucedido, lo que ha vivido, lo que ha pasado, él diga a todo lo que ha vivido leve tribulación, es que cuando puso la gloria en el otro lado de la balanza, la tribulación se quedó a peso de pluma y dijo: esta leve tribulación produce en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria. ¿Quieres que te lo diga, te lo interprete? Dios tiene una fábrica para fabricar su gloria. ¿Sabes cuál es la fábrica de la gloria de Dios? Tu sufrimiento, tu prueba, tu dolor, tu herida es la fábrica donde Dios te mete para darte su gloria. Cuando Dios te mete en la prueba, Castellón, no te está metiendo en un lugar para destruirte, ni para avergonzarte, ni para humillarte. Gózate, te ha metido en la fábrica de su gloria para embellecerte, para mejorarte, para engrandecerte, para llenarte de su gloria. Digan amén. Cuando llega a Jerusalén le dice Pedro: ¿qué estás liando, hijo? Eres más que mi tío aquel de ahí de Barcelona. ¿Qué estás liando? Que tienes todo Asia contra ti revolucionada, hijo, que te quieren cortar la cabeza. Pablo, que no paras, que estás liando. Nada, estoy trayendo lo que tengo que traer. Y le dice: mira, vamos a darte un consejo, Pablo. Están diciendo que tú perturbas en la ley, que guardas a no enseñar la ley. Vete al templo, toma a estos dos jóvenes que tienen que hacer un voto, paga tú el voto, vete con ellos y que el pueblo vea que tú también guardas la ley. Escucharme, Pablo llega. Cuando llega Pablo, hermanos, cuando Pablo llega al templo, los agitadores judaizantes lo ven y comienzan a agitar el templo, a revolucionar dentro del templo el pueblo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia: y lo cogieron y lo sacaron fuera. Qué pena, ¿verdad? Pablo era la palabra, hermanos, era la palabra. Qué pena que a las iglesias les gustan las danzas, las obras de teatro y todas las historias, y cuando llega la palabra muchas iglesias se aburren y se marchan. Y cuando lo sacan fuera, mirad el cuadro, mirad conmigo el cuadro, que os voy a tocar un detalle que os va a hacer bien. Todos lo rodean y cogen piedras para terminar con Pablo, pero cuando el tribuno ve lo que está sucediendo, le lanza un grito a la guardia pretoriana y le dice: rápido, proteger a ese hombre. Y los guardias pretorianos lo rodean y ¿saben lo que hacen? Plantan los escudos romanos delante de Pablo y empiezan a tirar piedras, los judíos a tirar piedras, pero las piedras golpeaban los escudos y rebotaban. Y yo decía: Pablo, qué bien, te has librado de las piedras de los judíos. Pero veía a Pablo con lágrimas en los ojos. Digo: ¿por qué lloras, Pablico, si las piedras no te llegan? Y Pablo me decía: me duele que los de fuera me protegen y los de adentro me tiran piedras. ¡Qué pena que a veces recibimos más piedras de adentro que de afuera! No seas una piedra para nadie, sé un escudo para tu hermano. ¡Protégelo! Lo llevan a la cárcel, una cárcel alquilada en Roma. Perdón, una cárcel en Cesarea, 2 años y medio. Apela César, un salto muy grande, me voy al final, que no les quiero cansar. Pablo llega a Roma después de naufragios y de muchas tempestades. Cuando llega a Roma, venid conmigo. Roma era la ciudad que todo pastor quería pastorear, que todo evangelista quería evangelizar, que todo siervo quería conquistar. Cuando Pablo llega, hermanos, y pisa Roma, él no entra como alguien triunfante, él entra con cadenas de preso y ropas de preso. Cualquiera de nosotros diría: toda la vida sirviéndote, Señor, toda la vida te he dado todo y este es mi pago. Me traes a Roma para humillarme, me traes en cadenas y vestido de preso para que se rían de mí. Ese es el pago que me das. Pero Pablo no se queja, hermanos. Levanta sus cadenas y dice: no me avergüenzo de estas cadenas, porque estas cadenas son el aliento de otros. Gloria al Señor. Y aquí no me voy a parar.
¿Me acompañáis? ¿Queréis que lleguemos ahora a donde os quiero llegar? A la carga por la obra. Pablico llega a una cárcel. Es un hombre ancianico, cansado. El pulso lo tiene tembloroso. Dale, llora. Está en la soledad de la cárcel con su trato, recibiendo su trato. Dice la Biblia que en su primera cárcel todas sus epístolas se endulzaron, porque la cárcel no lo amargó José, sacó de él lo mejor. Pero en su segunda cárcel, Pablo está anciano, lo voy a hacer así, está sentadico ahí, y sentado en sus prisiones, meditando en su vida, él siente la voz del Espíritu. Pablo, Pablo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué quieres? Soy tu siervo en cadenas. ¿Qué quieres, Señor? Pablo, ¿te acuerdas cuando fuiste a Filipos? Sí. ¿Te acuerdas cuando estaba Lidia, la venderoda de púrpura, y hacían oraciones? Sí. Y abrió el corazón y tú le predicaste. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando salía aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación y os ensaltaba, pero tú no querías la propaganda del diablo y reprendiste al demonio? Salió del cuerpo, la fuente de la ganancia de sus amos se perdió y se echaron toda la justicia encima. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando te metieron en el calabozo de más adentro después de darte un palizón y te ataron con cebos a ti y a Silas? Pero vosotros nos quejasteis y levantasteis una alabanza. Y cuando uno canta herido, hermanos, cuando uno canta herido, algo tiene que suceder. La alabanza de un herido tiene poder, hermanos. Y cuando tú cantaste y yo mandé un terremoto y las puertas se abrieron y los presos se quedaron y aquel guardia se iba a quitar la vida, pero tú le gritaste desde adentro, tenías más luz tú dentro que él fuera, y le dijiste: no te mates, que estamos todos aquí. Le predicaste, es el mismo, el que te guió, te sanó las heridas. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Señor, de todo. Me acuerdo perfectamente como si fuera hoy. Pues de tus heridas, de tus golpes, de tu cárcel ha nacido una iglesia. Y dice: sí, Pablico, y quiero que le escribas a la iglesia. Vamos, escribimos a la iglesia, vamos a escribir. Pablo se levanta, hermanos, extiende un papiro en el escritorio, pone un candil ahí para verse un poquito, coge un poquito de tinta y la pone allí, coge una pluma y moja la pluma en tinta, y antes de escribir levanta la tinta y hace una oración y dice: Señor, no quiero que ahí se ponga nada que sea mío, toda palabra sea inspirada tuya, que no quepa mi mano ni mi sentimiento ni nada humano, sea todo divino. Y Pablo va a escribir, y cuando está escribiendo, hermanos, acompañadme, comienza a escribir Filipenses y y empieza a escribir, y mientras está escribiendo, los sentimientos del apóstol comienzan a agitarse en su interior. Empieza a recordar su trayectoria desde Damasco hasta esta cárcel, todo lo que he sufrido, todo lo que he vivido, todas las cárceles que he tenido, todos los golpes que me han dado, los naufragios, las hambres, los desvelos, todo lo que he sufrido. Y Pablo comienza a llorar. Dentro del corazón del apóstol hay un sentimiento que se quiere abrir paso. Es como un vino nuevo a punto de reventar un odre viejo. Él quiere expresar un sentimiento. Para escucharme, por favor, prestar atención, para que la iglesia quiera entenderlo. Y cuando ya no puede más, él tiene que tirar la pluma, dejar el papiro, levantar las manos con lágrimas en los ojos y exclamar esta frase que he leído cuando he empezado a predicar, y tiene que decir: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y dice Pablo: pero estoy en estrecho, no sé qué escoger. ¿Cómo, Pablo? ¿No sabes qué escoger? Si vivir o morir, Pablo, deliras, la cárcel te ha desequilibrado. Te voy a decir, Pablo, te voy a decir lo que está aquí, lo que estás viviendo en la tierra, lo que te espera en el cielo, y luego me vas a decir lo que hay en ti. Pablo, mira lo que te ha dado la vida. 3 veces te han pegado 40 latigazos menos 1. 3 veces te han golpeado con vara. Una vez fuiste apedreado en Listra y moriste, pero la iglesia te rodeó y la oración de la iglesia te resucitó. 3 veces has estado en naufragios en alta mar, has estado en peligros, en desiertos, entre falsos hermanos, en desvelos, en hambre, sed, ayuno, frío. Donde vas te pegan, te golpean, te insultan, te desprecian, te meten preso. Y por si esto fuera poco, sobre ti se agolpa la preocupación de las iglesias que has fundado como padre, y por muchos de ellos tienes que volver a sufrir dolores de parto, porque los
los judaizantes se lo llevan a la ley y tú tienes que engendrarlos de nuevo en la gracia. Eso es lo que te espera en la tierra. Pero mira lo que hay en el cielo, Pablo. En 2 de Timoteo, has visto el paraíso, has visto el tercer cielo, has visto la corona de justicia, lo has visto todo. ¿Qué haces en la tierra, Pablo? No tienes mujer, no tienes hijo, no tienes nada. Vete con él y disfruta de tu galardón. Pero Pablo se puso en pie y me miró con los ojos enardecidos y cristalizados, con el labio barbuceando, y me dijo: mira, Ismael, yo sé lo que me espera en el cielo. Tengo mi corona, como mártir sé todo lo que hay ahí arriba, mejor que tú. Pero hay algo, hay un sentimiento que aún me retiene en la tierra, que me hace seguir adelante a pesar de las heridas, a pesar de los golpes, a pesar de los problemas. Que es, Pablo, la fama de tu apostolado, las ofrendas que te dan, los eventos que te hacen, los aplausos que recibes, los carteles. No, todo eso para mí es basura. Lo que me hace seguir caminando es el amor, es la carga, es la pasión que tengo por la obra de Dios. Y ahora hemos visto a Pablo y ahora vamos a mirarnos a nosotros. ¿Cuál es tu carga por esta obra? Por esta iglesia que amas tanto y que has dado tanto por ella. ¿Lo digo? No quieren que lo diga, no lo digo. Yo no. Por cualquier cosa me pierdo un culto. Por cualquier cosa me enfado y dejo de venir. Por cualquier cosa ya no quiero trabajar para eso. No quiero ofrendar mucho porque me guardo el dinero para irme luego a cenar. Necesitamos tener más carga por la obra de Dios. ¿Oras en tu casa? ¿Oras en tu casa? ¿Le hablas a la gente de Dios? Habla. Para ti, contéstale para ti. ¿Cuánto hace que no oras por mí? Anoche. Porque yo necesito tu oración, hermano, ¿no? Es que me ataca el diablo. Pues aquí te ataca, imagínate, al pastor. ¿Qué te crees? ¿Que los pastores somos Superman? Superman, había uno, se cayó de un caballo, el pobrecito, y no levantó cabeza. Hoy quiero dejarte con esto. Desde hoy, vamos a ser un poquito más responsables de nuestra vida espiritual y de nuestra vida con la iglesia. Algunos vienen tarde porque se quitan un cachuto de oración y llegan a la palabra, que es lo que les gusta. ¿Cuántos cultos hay a la semana? 5 en inglés. ¿Cuántos puedes venir si te los propones? Los 5. Sé sincero. ¿Tengo tiempo para todo? No. Los 5. ¿Cuántos pueden venir a las 7:30? Todos. Porque vienes a las 8:15. No se enfaden, estoy hablando con amor y con cariño, ¿eh? Para mí lo más fácil es decir, bueno, pues haced lo que queráis. Si yo tengo carga por esta iglesia, ¿cuánto más ustedes? Mucho más que yo tienen que tener. O yo, porque soy el pastor, tengo que tener más carga. Esta iglesia es de ustedes. La han levantado ustedes, la han llevado hacia adelante ustedes,
Han dejado la vida aquí ustedes. Vamos a tirar para adelante. Como decía el sisqueto, vamos a tirar para adelante para que la obra no se pare. Canto, Edu. ¿Cuántos me van a ayudar? A ver, no veo las manos, me voy a dar la vuelta. Cuando me dé la vuelta quiero ver todas las manos levantadas. ¿Cuántos me van a ayudar? Ayúdame, mi hermano, no me dejes solo. Precioso. Amén. Carga por la obra del Señor, hermanicos, que es una bendición poder trabajar para Dios. Amén. Esa era la palabra que tenía para vosotros. Vamos a cerrar los ojos y vamos a participar de la mesa.